Saludos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio de la serie Usando Go vamos a estar viendo cómo podemos programar aplicaciones que se van a ejecutar en los navegadores, en los browsers. Pero a diferencia del modelo tradicional de desarrollo web, en donde estaríamos utilizando JavaScript, ¿verdad? Vamos a estar utilizando Go. Y esto es posible por la tecnología que se conoce como WebAssembly o WASM, ¿verdad? Como lo tenemos aquí. WebAssembly es una tecnología relativamente nueva que permite programar en lenguajes como Go, C, C++ o Rust, ¿verdad? Que son lenguajes que se compilan y tradicionalmente los compilamos a diferentes arquitecturas físicas de hardware, ¿verdad? Y WebAssembly es como si fuera una arquitectura virtual, ¿verdad? Ahora nosotros podemos compilar nuestro código en estos diferentes lenguajes apuntándolo hacia esta arquitectura nueva que se conoce como WASM, ¿verdad? El WebAssembly. Y el WebAssembly básicamente consiste en una máquina virtual, un virtual machine que corre dentro de los navegadores. Ya todos los grandes navegadores ya todos lo tienen. Chrome, Firefox, Safari y Edge, todos tienen WebAssembly. Y esto quiere decir que nosotros podemos desarrollar en el lenguaje favorito, ¿verdad? Que nosotros querramos. Y a la hora de compilar, pues compilamos especificando que la arquitectura va a ser WebAssembly. Y esto va a preparar un binario que esa máquina virtual dentro de los navegadores pueden ejecutar, ¿verdad? Y esto es un giro completamente diferente a como es el desarrollo tradicional web, en donde el lenguaje principal ha sido JavaScript, ¿verdad? Y siempre había que entonces utilizar JavaScript o algún tipo de las variaciones que han surgido, pero que al fin y al cabo siempre pasan por un proceso en donde se traduce el código y se convierte en JavaScript al fin y al cabo, porque JavaScript es lo que los navegadores pueden entender. En este caso, en WebAssembly pues estamos programando en estos diferentes lenguajes de alto nivel. En nuestro caso vamos a ver Go. Y una vez compilamos, ese código se ejecuta directamente en esa máquina virtual dentro del browser. JavaScript sí es necesario, sigue siendo utilizado para servir como la interfase o la pega, ¿verdad? Como le dicen en inglés, el glue, para poder entonces seguir interactuando con aspectos de los navegadores, como el DOM, por ejemplo, el Document Object Model, poder trabajar con los elementos de una página HTML, así por el estilo. Pues el JavaScript ahí se sigue utilizando y hay una interfase entre WebAssembly y JavaScript bien integrada, ¿verdad? Que está dentro de los diferentes navegadores. Así que aquí tengo un proyecto. Nuevamente el código lo pueden encontrar en GitHub. Vamos a ver aquí GoList-m. El repositorio es github.com/j:/GoWasm, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí los archivos que tenemos aquí. Y los archivos importantes en todo esto van a ser básicamente tenemos un main.go, ¿verdad? Que es nuestro código como tal, Go. Van a ver que tenemos un test.wasm, que es básicamente el binario compilado que se va a ejecutar en el navegador. Tenemos una página HTML que se llama wasmexec.html y tenemos un archivo JavaScript que se llama wasmexec.js, ¿verdad? Estos dos archivos, wasmexec, ¿verdad? Tanto el HTML como el JavaScript, son archivos que vienen con la distribución de Go, ¿verdad? En el caso de Mac y Linux, por ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a hacer aquí un ls de /user local Go, y dentro de Go, en el subdirectorio misc wasm, ahí van a ver que tienen estos archivos, el wasmexec.html y el wasmexec.js. Entonces simplemente copian esos archivos a el directorio en donde están trabajando el proyecto WASM
Y ahí entonces el único que van a tener que editar es el wasamexex.html. El wasamexex.js pues prácticamente no hay que tocarlo, ¿verdad? Entonces vamos a darle un vistazo, ¿verdad?, a ese HTML. Ok, entonces vamos a ver que como parte de este archivo vamos a tener código JavaScript que hace la inicialización del WebAssembly. El lado del WebAssembly en el navegador pues tiene que ser inicializado, y eso se hace con este JavaScript que vamos a tener aquí. Este JavaScript viene ya como parte de este archivo wasamexec.html, ¿verdad? Básicamente aquí entonces van a ver que tienen aquí esta función async function run. Esta función run dentro del mundo de JavaScript es la que básicamente va a echar a correr el programa en el navegador, ¿verdad? La aplicación en el navegador. Esto no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Ustedes pudieran cambiar el JavaScript aquí y hacer, por ejemplo, que este código ejecute automáticamente y no tener que llamar una función aquí como estamos haciéndolo aquí. Pero en este caso, pues yo no quise hacer muchos cambios drásticos, ¿verdad? Para mantener el ejemplo lo más sencillo posible. Y estoy reutilizando esta función. Lo único que hice fue que le añadí esta línea aquí para desactivar el botón. Básicamente la interfase que trae wasamexec incluye un botón que dice Run, ¿verdad? Y yo voy a estar reutilizando ese mismo botón para echar a correr nuestra aplicación, pero que una vez que el usuario le dé clic al botón, pues aquí estoy simplemente desactivándolo, ¿verdad? Asignándole true a el disabled, a la propiedad disabled, ¿verdad? Del botón. Así que si vemos acá como tal en nuestro código HTML, vamos a ver que simplemente la interfase consiste de una serie de inputs, de elementos de entrada, ¿verdad? Aquí tenemos dos inputs y tenemos una serie de botones que en su llamada aquí de onClick están utilizando una función que se llama calc, y están pasando unos valores, ¿verdad? Value 1, value 2, y aquí un número entero, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Por los diferentes botones que básicamente van a decidir qué tipo de cálculo aritmético vamos a estar haciendo, si es suma, resta, multiplicación o división. O sea que esta interfase básicamente es como si fuera una calculadora sencilla. Tenemos dos inputs para la entrada de números y una serie de botones en donde seleccionamos si queremos sumar, restar, dividir, multiplicar. Y acá vamos a tener un span donde podemos ver el resultado. Entonces, más abajo vamos a ver que hacemos lo mismo, solamente es un input en este caso, y tenemos un botón que va a llamar una función que se llama fib, ¿okay? Y esta función va a ser para calcular el número Fibonacci en la secuencia Fibonacci del input que tenemos acá en este componente que tenemos aquí. Y entonces nuevamente pues vamos a tener un span para enseñar el resultado, y también vamos a tener aquí otro span para ver cuánto tiempo se tardó, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer acá con la función fac, que es para obtener el factorial, ¿verdad? Del valor que tenemos en el input. Así que básicamente tenemos una calculadora sencilla, una función de Fibonacci y una función factorial, ¿ok? Y eso es todo. O sea que aquí esto es básicamente HTML y JavaScript común y corriente, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, el próximo archivo que vamos a ver es el main.go, ¿ok? Y entonces dentro de nuestro main.go pues tenemos código Go como tal, pero vamos a estar viendo que estamos haciendo uso de un paquete especial aquí que se llama syscall/js, ¿ok?
Y de hecho, en el navegador aquí tengo, vamos a ver, la página de documentación de ese paquete, ¿verdad? El syscall.js. Y este paquete básicamente tiene los tipos de datos y sus métodos, ¿verdad? Para poder trabajar con esa interfase entre el WebAssembly, el mundo de Go y el mundo de JavaScript. En este paquete van a ver una serie de tipos de datos y funciones que hacen conversiones entre los tipos de datos de Go y los tipos de datos del mundo de JavaScript, porque no son iguales, ¿verdad? Y entonces, pues les recomiendo que le den un vistazo a la documentación de este paquete, porque así van a poder entender cómo, ¿verdad? Podemos trabajar con el JavaScript desde el lado de Go, ¿verdad? Así que regresando acá al código de Go, vamos a estar viendo una serie de funciones que utilizan de ese paquete JS, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a tener, aquí hay una función que se llama getOperands, y esta función básicamente lo que va a hacer es que extrae los operadores que vamos a estar utilizando en nuestros cálculos aritméticos en la parte de la calculadora sencilla que estamos haciendo. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues vamos a ver que dentro del paquete JS hay una función que se llama global, y esa función nos devuelve el objeto global, ¿verdad? Dentro del mundo de JavaScript, que muchas veces es el window object, o si estamos trabajando dentro del mundo de Node.js, pues a lo mejor es el global object. Todo depende, ¿verdad? De cuál es el entorno en el que estamos trabajando en el lado de JavaScript. Pero aquí, pues con global obtenemos ese objeto global, y luego ahí podemos entonces llamar el método get para poder acceder diferentes propiedades. Ya aquí estamos haciendo un get de document, y esto pues a los que han trabajado con web development con JavaScript pues le va a ser familiar, ¿verdad? Ya estamos entrando en el DOM, en el Document Object Model. Estamos agarrando el objeto document, y en el objeto document el método call nos permite llamar, ¿verdad?, una función del lado de JavaScript desde acá, desde el mundo de Go, y estamos llamando la función getElementById, que es una función sumamente familiar, ¿verdad?, para los que trabajan con web development con JavaScript. Y una vez que obtenemos esos campos como tal, ¿verdad? Que aquí el string básicamente lo que está convirtiendo a string es el nombre del campo, ¿verdad? Y entonces una vez que tenemos esos objetos, a su vez volvemos a llamar get para acceder a la propiedad value, ¿verdad? Que viene siendo el valor, porque estamos trabajando con campos tipo input en el HTML. Y una vez que obtenemos el valor, pues los convertimos a string nuevamente, ¿verdad? Una vez obtenemos esos dos strings, que básicamente va a ser lo que el usuario entró en los campos, ¿verdad? En los dos inputs, pues hacemos la conversión a números. En este caso estamos utilizando parsefloat. Y si hay algún tipo de error, pues lo que hacemos es que devolvemos 0 y el error. Hacemos lo mismo para el segundo número. Y si todo es exitoso, pues devolvemos esos dos números ya convertidos a floats y el error nil. Entonces, si continuamos más abajo, vamos a ver que tenemos la función calc. Y si recuerdan, en el lado de en nuestra página HTML, en los botones que nosotros habíamos definido, estábamos llamando esta función. Y esto es una función que estamos definiendo en Go, no la estamos definiendo en JavaScript. Así que aquí vemos ese poder que nos da el WebAssembly de poder programar en Go y llamar funciones definidas en el lado de acá de Go, llamarlas desde el lado de JavaScript allá, desde las interacciones, ¿verdad?, con el DOM en el HTML. Entonces aquí pues esta función va a cumplir con un signature
que el primer parámetro es de tipo JS.value y el segundo parámetro es un slice de JS.value, ¿verdad? Y devuelven un interface vacío, o sea que pueden devolver un dato de cualquier tipo de dato en Go, ¿verdad? Este signature es necesario porque vamos a utilizar una función del paquete syscall.js que exporta, ¿verdad? Como quien dice, esta función del lado de Go la hace accesible del lado de JavaScript. Y para que eso se pueda hacer utilizando esa función del paquete syscall.js que se llama funcoff, lo vamos a ver más adelante, pues las funciones que vamos a estar exportando hacia JavaScript tienen que tener este signature. En este caso, pues lo único que vamos a estar utilizando aquí es el slice de JS.value, que viene siendo los valores, ¿verdad?, que estamos recibiendo desde el lado de JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es que llamamos la función que vimos anterior de getOperands para obtener los dos floats, ¿verdad?, que vamos a estar utilizando en nuestros cálculos. Y si hubo algún tipo de error, eso lo que vamos a hacer es que imprimimos el error en el elemento que tenemos definido para eso, ¿verdad? Vamos a venir aquí y vamos a ver que estamos llamando el getElementById y estamos buscando un elemento con el ID calcResult. Y entonces utilizamos el método set para poder modificar alguna de sus propiedades, y una de las propiedades que más se utiliza, ¿verdad?, es el innerHTML. ¿Okay? Así que estamos haciendo un set del innerHTML y lo que vamos a poner dentro de ese elemento allá en el lado del HTML es el string que nos devuelve el error, ¿verdad?, con el método error. ¿Okay? Vamos a continuar, ¿verdad? Si no hubo ningún tipo de error, establecemos aquí una variable para nuestro resultado y hacemos un switch a base de el tercer elemento de ese slice de JSValue que nosotros recibimos. Llamamos el método int para convertirlo en un entero. ¿Qué pasa? Que si volvemos, vamos a ver el archivo HTML y vamos a ver la parte donde tenemos nuestros botones aquí definidos. Vamos a ver que en la parte de la calculadora, ¿verdad?, tenemos aquí, estamos llamando calc y estamos pasando un primer parámetro que dice value 1, que básicamente es el nombre del campo, ¿verdad? Value 1 está aquí, el ID, y value 2, que es el otro campo que estamos utilizando, value 2, y hay un tercer argumento aquí que es un número entero, 1, 2, 3, 4. Pues ¿qué pasa? Acá en el código Go estamos haciendo un switch a base precisamente de ese tercer parámetro que estamos recibiendo y sabemos que ese tercer parámetro debe ser un int, así que llamamos a este método int de ese js.value, ¿verdad?, que tiene un método int, y este método lo convierte precisamente en un int de Go. Si ese valor que estaba ahí almacenado no era un int, pues al llamar este método int causaría un panic, ¿verdad? Nosotros aquí pues sabemos que en nuestro código HTML y en el JavaScript lo que estamos enviando es un int, así que podemos llamar este método aquí con bastante seguridad. Entonces hacemos switch a base de eso y en el caso de 1 pues estamos sumando, en el caso de 2 estamos restando, en el caso de 3 multiplicando y en el caso de 4 estamos dividiendo, ¿verdad? Y entonces finalmente vamos a asignar ese resultado. Estamos agarrando el document nuevamente, estamos llamando el getElementById, estamos buscando el elemento con el ID calcResult y estamos asignándole a la propiedad innerHTML el result como tal que nosotros estamos obteniendo. ¿Okay? Entonces
podemos finalizar la función haciendo un return de nil, porque en este caso pues no tenemos que devolver nada de esta función, simplemente el resultado lo estamos imprimiendo, como quien dice, directamente al DOM, ¿verdad? Al HTML. Entonces la función, vamos a ver aquí, la función Fibonacci, pues básicamente vamos a estar haciendo más o menos lo mismo, pero simplemente esta función es como si fuera un helper, ¿verdad? Esta es la que básicamente hace el cálculo del número Fibonacci como tal. Y acá esta que se llama getFib es la que en efecto vamos a estar llamando desde el lado de JavaScript, ¿verdad? Agarramos el tiempo de inicio del cálculo para ver cuánto tiempo toma. Y entonces llamamos la función fib acá del lado de Go, que es la que hace el cálculo como tal del número en la secuencia Fibonacci. Y entonces una vez que tenemos el resultado, pues detenemos, ¿verdad?, el reloj, como quien dice. Vamos a ver cuánto tiempo duró hacer ese cálculo y vamos entonces a imprimir el resultado y el tiempo de duración utilizando nuevamente, como vimos, las funciones y los métodos del paquete syscall.js. Y básicamente del lado del factorial tenemos lo mismo, tenemos una función aquí del lado de Go, que es la que hace el cálculo como tal. Y vamos a seguir bajando aquí. Acá entonces tenemos una función getFact, que es la que en efecto va a estar entonces haciendo como la interfase con JavaScript. Y al igual que con Fibonacci, pues hacemos lo mismo, obtenemos el valor como un string, lo convertimos a un entero aquí. Si hay algún error, pues imprimimos ese error y salimos. De lo contrario, pues entonces tomamos el tiempo que se tarda en calcular el factorial y hacemos el set, ¿verdad?, del inner HTML para el resultado y el tiempo que tardó, la duración. Entonces vamos a ver aquí, vamos a bajar aquí, tenemos una función que se llama register callbacks, ¿verdad? Esta función lo que va a hacer es que exporta, como que lo que había mencionado anteriormente, que las funciones que definimos en el lado de Go, nosotros las podemos hacer disponibles del lado de JavaScript, y eso lo estamos haciendo aquí en estas tres llamadas. Estamos exportando, como quien dice, o haciendo accesibles tres funciones. Y el primer parámetro que vamos a estar pasando a esta llamada de set, ¿verdad? Porque básicamente lo que estamos haciendo es que en el objeto global, ¿verdad?, de JavaScript, estamos asignando con set a una variable que se va a llamar calc, y lo que queremos asignarle es el resultado de llamar esta función del paquete syscall.js que se llama funcOff. Y a funcOff le pasamos una función que nosotros hayamos definido del lado de Go. Entonces esto va a convertir esta función que nosotros definimos del lado de Go en una función que puede ser llamada desde el lado de JavaScript. Y el nombre que vamos a estar exponiendo del lado de JavaScript lo estamos designando aquí, ¿verdad?, calc. Así que del lado de JavaScript va a haber una función definida a nivel global que se llama calc, y lo que va a hacer es llamar nuestra función que definimos acá en Go, que se llama calc. En el caso de fib, tenemos esta función fib a nivel de JavaScript, pero a nivel de Go estamos llamando la que se llama getFib. Y lo mismo con factorial, ¿verdad? Tenemos una función a nivel de JavaScript que se llama fact, y lo que vamos a estar llamando del lado de Go es getFact. O sea que esto aquí es una de las partes más importantes de toda esta interacción entre Go, el WebAssembly y JavaScript, y es precisamente el paso en donde nosotros hacemos accesibles las funciones de Go a el lado de JavaScript. ¿Okay? Entonces finalmente vamos a ver nuestra función main, y en nuestra función main aquí imprimimos utilizando el paquete, ¿verdad?, de siempre, el font. Hacemos un print line
imprimimos Go Wasm Initialize, ¿verdad? Y esto es interesante porque lo que nosotros imprimimos con Font Printline, recuerden, esto es una aplicación que no va a estar siendo ejecutada en el terminal ni en ningún sistema operativo. Esto es una aplicación que va a estar ejecutando dentro del navegador en la máquina virtual de WebAssembly. Y de la manera que funciona entonces el Standard Output es que todo lo que imprimimos a Standard Output va a estar yendo a la consola de JavaScript, ¿ok? Así que esto se va a ver en la consola de JavaScript. Lo próximo que vamos a ver es un ejemplo también interesante, porque aquí no estamos como tal exponiendo una función de Go para interactuar con ella desde JavaScript, sino que aquí estamos interactuando directamente con JavaScript y con el DOM desde el lado de Go. Lo que estamos haciendo es, vamos a venir a el documento HTML y si ven aquí este div que está sirviendo como un contenedor, ¿verdad? Está encapsulando, ¿verdad? Toda esta interfase que nosotros estamos definiendo aquí. Pues inicialmente tiene el estilo, la propiedad opacity está en 0, lo cual quiere decir que esto va a estar invisible, ¿verdad? No se va a ver cuando la página termine de subir, ¿verdad? De inicializar. Y entonces lo que estamos haciendo acá entonces en main, una vez que empezamos a ejecutar nuestro código, es que en este loop nosotros vamos a ir asignándole en esta serie de llamadas a métodos. Estamos básicamente obteniendo ese div que tiene el ID body y estamos obteniendo la propiedad, el style, ¿verdad? Porque queremos de ese objeto style, de ese div con el ID body, queremos modificar el opacity, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir modificando en cada una de las iteraciones de este for, vamos a ir modificando ese opacity a nivel de que poquito a poco vamos a ir incrementando el opacity y hacemos un efecto que se conoce como en inglés como un fade in, ¿verdad? Poco a poco se va a ir aumentando y se va haciendo visible el elemento porque estamos aumentando el opacity. Y entonces aquí lo que hacemos es que esperamos 30 milisegundos entre cada iteración para que ese fade in sea gradual, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo aquí de cómo interactuar directamente con el DOM, que lo vimos también en las otras funciones cuando estamos haciendo un set del inner HTML. Pues aquí vemos que no es tan solo poder cambiarle el HTML, sino que también podemos cambiar pues prácticamente cualquier elemento del DOM, incluyendo el estilo, ¿verdad? Y cualquier tipo de propiedades de los style sheets. Y entonces aquí llamamos nuestro register callbacks del lado de Go a JavaScript. Y entonces aquí hacemos un select vacío para que main no termine, ¿verdad? Queremos que este programa pues básicamente siga esperando para siempre, porque es una aplicación que la intención es que corra para siempre, ¿verdad? Vamos entonces a salir de aquí y vamos a ver que a la hora entonces de nosotros convertir ese código Go a un binario WASM, tenemos que compilarlo. Entonces Go, una de las propiedades más atractivas es lo fácil que hace Go hacer lo que se conoce en inglés como el cross compiling o la compilación cruzada. Para nosotros hacer cross compiling en Go simplemente tenemos que definir las variables de cuál es el sistema operativo y cuál es la arquitectura a la cual queremos compilar, ¿verdad? En el caso de WASM, el Go OS es JS, JavaScript, y el Go Arc va a ser WASM, ¿ok? Y entonces, ahí entonces corremos el Go Build -o
porque queremos especificar el output, el archivo, el nombre del archivo, y le vamos a decir que es el test.wasm. Compilamos y cuando vemos los archivos, pues vamos a ver que en efecto tenemos el test.wasm. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros lanzamos un web server para servir esta página HTML y el JavaScript, y de hecho tiene que ser así, no podemos simplemente abrir el archivo HTML porque entonces no va a funcionar. Para que el WASM sea ejecutado por la máquina virtual, el código se tiene que servir de un web server. Yo tengo un web server que de hecho en el repositorio en git.com/j:/ws, que es un pequeño web server que simplemente lo que hace es servir el directorio en el cual estamos. Se llama WS. Ya yo lo tengo instalado aquí, yo lo instalé con GoGet. Y si ejecutamos aquí WS, pues ya tenemos el servidor corriendo en el puerto 8080. Vamos a ir al navegador y vamos a hacer un refresh aquí. Y vamos a ver que tenemos este botón aquí que dice Run, ¿verdad? Tenemos aquí la consola de JavaScript. Si le damos al botón de Run, vamos a ver que la interfase aparece y inclusive tenemos acá abajo el mensaje de Go wasm initialized, o sea que ya estamos viendo que el código que nosotros escribimos en Go está siendo ejecutado a nivel del navegador, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer aquí un refresh para empezar otra vez y vean cómo la interfase hace el efecto de fade in, ¿verdad? El que estamos haciendo con un for en Go. ¿Ok? Eso es interacción directa desde Go acá con el DOM. Entonces, si vemos entonces, vamos a hacer un zoom aquí de estos campos aquí y vamos a ver que se supone entonces que si nosotros presionamos cualquiera de estos botones vamos a obtener el resultado acá. Este es el spam donde se supone que vamos a ver el resultado. Si sumamos, pues 10 y 20 da 30. Si restamos, da 10. Si multiplicamos, ¿verdad? Tenemos ahí 200. Y si dividimos, es 0.5. O sea que los cálculos están funcionando y son cálculos hechos por una función definida en Go. Esto no fue en JavaScript. De la misma manera, si queremos ver un número de la secuencia Fibonacci, pues ahí lo tenemos, 610. Toma aproximadamente 4.8 nanosegundos, ¿verdad? Y el factorial, como podemos ver, un número aquí enorme, que de hecho esta es otra de las ventajas del WebAssembly, porque tradicionalmente JavaScript no puede trabajar con números 64 bits, ¿verdad? JavaScript se limita a 32 bits. Y aquí estamos trabajando ya con números 64 bits, números enormes, ¿verdad? Y lo podemos hacer porque esto es código que se está trabajando del lado de Go. Y Go no tiene ningún tipo de problema con trabajar con estos números bien grandes. Así que, de hecho, si aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar el número para probar a ver que en efecto, vamos a poner 10 aquí. Y ahí tenemos el factorial de 10. Vamos a poner 20 por acá. Y ahí tenemos el Fibonacci 6765. Acá 200, por ejemplo. Vamos a sumar. Y ahí tenemos 210. Si ponemos texto aquí, se supone que nos imprime el error acá, ¿verdad? Aquí tenemos el error de strconf, que no pudo hacer el parse. Si volvemos a poner un número, pues volvemos a tener el resultado correcto, ¿verdad? Así que aquí podemos ver cómo ese código que nosotros escribimos del lado de Go está siendo ejecutado desde el lado de una página HTML con JavaScript, llamando esas funciones que fueron definidas del lado de Go. Así que espero que este conocimiento les sea útil, ¿verdad? Que si les gustó el video, pues no olviden darle like
A los que no se han suscrito, favor de suscribirse, darle a la campanita, se enteran cuando salen los videos nuevos. Y las preguntas, dudas, recomendaciones siempre son bienvenidas. Así que aquí Dude the Builder despide entonces. Hasta la próxima.